Buenos días. Yo soy Giles, sé que es un nombre raro, pero así me llamo. Giles y mi mujer Debbie está arriba. Llevamos casi 18 años en España. Soy estadounidense. Y yo llevo toda mi vida trabajando con jóvenes desde que era joven y seguimos trabajando con jóvenes. Esas preguntas vinieron yo doy clase de Ministerio Juvenil en IPSTE. Una vez al año me permiten juntarme con los del primer año en IPSTE y doy clase de Ministerio Juvenil y les asigno a hacer entrevistas a jóvenes sobre lo que necesitan de la iglesia y varias otras preguntas y tienen que entregarme un trabajo con sus conclusiones y recomendaciones para la iglesia, para alcanzar, cuidar y mandar a los jóvenes. Entonces, esas eran, me impresiona cuántas veces surge este tema. Si no conocéis a nosotros, mi mujer es la coordinadora nacional de jóvenes FIEIDE y la predicación que voy a dar hoy di en el congreso de la FIEIDE en marzo, creo que era marzo. ¿Cuántos de vosotros sabéis que esta iglesia pertenece a la FIEIDE? ¿Cuántos de vosotros habéis escuchado qué es la FIEIDE? Vale, pues no somos una iglesia bautista, no somos una iglesia pente o lo que sea, somos una iglesia de la FIEIDE. La FIEIDE significa Federación de Iglesias Evangélicas Independientes de España, FIEIDE. Y hay como 100 iglesias por toda España, con mucha autonomía en cada iglesia, pero unidas en ese sentido al pertenecer a la FIEIDE y ofrecen congresos. Mi mujer como coordinadora de los jóvenes organiza Misión Posible, que es un evento cada 2 años para los jóvenes, las misiones, el evangelismo. Yo no tengo ese puesto, yo ayudo a mi mujer, pero ella es quien lleva ese puesto en la FIEIDE. Yo tengo otras cosas que hago yo, pero siempre me pongo a su lado para ayudarla. Entonces, si quieres saber más de lo que ella hace con la FIEIDE, habla con ella, y ella estaría encantada de hablar contigo de eso. Pero quería compartir con vosotros lo que compartí en el Congreso, porque también para mí, yo creo que es algo para mí importante. Y yo creo que para Dios también es importante, y por eso lo hablamos, ¿no? No solamente para mí, no quiero decir lo que es solamente importante para mí, sino también para Dios. Y esta mañana vamos a hablar de lo que realmente significa hacer discípulos. Y vamos a mirar un pasaje bastante conocido, pero quiero mirar esto por todo lo que habían dicho esos jóvenes, pero quiero que mires una vez más, quiero que ese era el último, ¿no? No era el último, pero uno de los últimos en lo que acabamos de ver. Pero esa última frase que pone ese chaval, necesito saber coger la enseñanza teórica al caso práctico de mi vida diaria. Y eso para mí es un anhelo bonito y precioso y que a veces yo creo que no sabemos cómo cuidar ese anhelo. Cuando hablamos de hacer discípulos, yo escuché una situación que me rompió el corazón. Un joven me estaba contando que él había hablado con un hombre de la fe, un hombre que era un hombre de Dios, un hombre que con una fe real, una relación íntima con el Señor. No hablamos de alguien que es un cristiano nominal. Y le pidió, quiero que me discipules. Entonces el hombre dijo, claro, muy bien. Se juntaron y el hombre mayor empezó a darle clases de teología. Y el joven dijo, no necesito eso. Y el mayor dijo, bien, ok, ¿qué necesitas? Y el joven dijo, no lo sé. Entonces dejaron de juntarse y la cosa se desmoronó. Y yo pensé, qué rabia, qué pena, ¿no? Que los dos tenían este anhelo de cumplir, de hacer discípulos y ser discipulado, y por ser dos barcos por la noche no se entendieron. Entonces, hasta cierto punto,
mi meta esta mañana no es cambiarlo todo, pero quizás dar un poco de visión sobre cómo podríamos realmente llevar a cabo lo que yo creo que Jesús nos estaba mandando. Miremos el pasaje bastante famoso, ¿no? Donde dice Jesús, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y yo quiero mirar este pasaje, bueno, trozo por trozo, y luego pensar en si realmente lo estamos llevando a cabo y cómo podemos llevar esto a cabo y cómo podemos glorificarte, Señor. Y, Señor, te pido que tú estés aquí hablando esta mañana más que yo. Que tú hables con cada persona aquí y que me hagas callar si digo una cosa o si pienso decir una cosa que no es de ti. Y que te escuchen a ti y que al salir de aquí estará ahí tu voz rebotando en su mente. No es lo que he dicho yo, sino lo que estás diciendo tú rebotando en su mente para que no puedan dormir bien hasta realmente pensar bien en lo que tú les estás diciendo. Esa es mi petición, Señor, en tu nombre. Amén. Aquí, por tanto, id. Pero, bueno, por tanto, ¿sabéis por qué está el por tanto? ¿Sabéis lo que dice Jesús justo antes de ese versículo famoso en versículo 18? Por tanto, ¿por qué dice por tanto? Justo antes, ¿qué dice? Justo antes dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dado. Me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Por qué es importante decir eso? Yo creo que Jesús sabía que estamos en una guerra espiritual. Estamos metidos en una guerra. Y cuando digo eso, mucha gente me dice, Giles, eso es muy americano, ¿sabes? Hablar de la guerra. Quizás, pero también es bastante bíblico, ¿no? No solo los americanos están en una guerra espiritual, todos lo estamos. Me da igual si te gusta el tema de guerra o no, estás en una guerra. Si vas a cualquier país donde hay guerra, no importa si a esa persona le gusta o no. Estás. Y Jesús sabía que al ir y hacer discípulos te estabas metiendo aún más en esa guerra y dice, tranquilo, toda autoridad, toda potestad, todo poder es mío. Yo te mando quien tiene toda la potestad, no solo aquí en el cielo, en la tierra y por debajo de la tierra, yo tengo toda autoridad. Entonces, el que te manda es quien manda. Vale. Y ahora, toda potestad me es dada en el cielo y la tierra. ¿Y qué dice ahora? Por tanto, id. No es invitarles a venir, es ir. Y esto también a la hora de evangelizar, pero también a la hora de discipular a alguien que ya es creyente. Nosotros vamos a por ellos. No esperamos que vengan a mí. He escuchado a alguien decir, pues nadie me ha venido a mí para pedir ser discipulados. Entonces, si quieren ser discipulados, que vengan a mí. Pues qué actitud más horrible, ¿no? No lo hacemos así con otra persona que no conoce a Jesús. Pues si quiere escuchar el Evangelio, que venga a mí. No, nosotros tomamos el riesgo de ser rechazados. Y vamos a ellos y decir, te ofrezco esto, ¿lo quieres? Y dicen, no. Y vale, no te obligo. No estoy aquí para forzarte, pero estoy aquí para ofrecer. Tanto con alguien que no conoce a Jesús, sino como uno de esos chavales y dice, necesito un Pablo. Y a lo mejor dices, yo podría ser tu Pablo. Y dice, tú no. Porque es muy posible, vamos a ser sinceros, si tú piensas en gente mayor o mayor en la fe, no quieres que todos te discipulen, ¿verdad? Hay gente con quienes tienes feeling, otros no tanto. Y está bien. No es que todo el mundo tiene que ser discipulado por todo el mundo. Id y qué? Y haced discípulos. Y quizás es una pregunta sencilla, pero ¿discípulos de quién? Discípulos de Jesús, ¿verdad? Y claro, pero hay que mencionarlo, porque no es de hacer discípulos de Giles. No estoy haciendo un Giles 2.0 al discipular a otro. No estoy intentando hacerle más como yo.
Estoy intentando hacerle más como Jesús, estoy intentando hacer que esta persona crezca para ser más como Él y va a ser muy distinto a mí. No va a reflejarme a mí en muchos sentidos y eso está muy, muy bien. Mi meta, mi deseo es que ellos reflejen a Jesús. Y quizás con esto, al hacer discípulos, yo creo que algunos, cuando pensamos en un discipular a otro, hacer un discipulado, yo he escuchado muchos hablar de, bueno, como la clase de discipulado que haces antes de bautizarte. Y quiero romper ese esquema. Está bien tener clases antes de bautizarte, claro, hay que aprender cosas, pero va mucho más allá. Eso no es discipular a otro, es darles una clase que dura un mes y luego le hemos discipulado. Félix Ortiz, que también predicó en el Congreso, lleva muchos años con jóvenes, ha escrito muchos libros, y él ha dejado de usar la palabra discipular y él usa la frase acompañamiento espiritual. Porque dice que he encontrado que cuando hablo hay que discipular a esa persona, la gente empieza a pensar en dar una clase de enseñanza bíblica. Y digo, no, estoy hablando de un acompañamiento espiritual. Y me gustó mucho eso de ese. Entonces, si tú te rayas con discipular, pues entonces cámbialo. Acompañar a otro espiritualmente. Y quiero entrar más en lo que significa eso. ¿Qué dice el siguiente? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Pues soy misionero, entonces no puedo dejar esta frase sin mencionar, pero yo estoy aquí, mi mujer y yo, y nuestra familia está aquí, porque gente de Estados Unidos ha dado dinero a nuestra misión para que nosotros vayamos lejos de ellos para servir a personas que nunca van a conocer. Podría parecer que están tirando su dinero a la basura, que nunca van a conocer a las personas a quienes estamos ministrando. ¿Pero por qué lo hacen? Porque Jesús nos mandó. Y aquí igual en España, no es solo tu barrio. No nos mandó solamente a Jerusalén, sino a Judea, a Samaria y hasta el fin del mundo, ¿no? Nos mandó a ser sus testigos en todo el mundo, no solo en España. Una iglesia como nuestra tiene que tener ese enfoque. Tenemos un comité de misiones, tenemos dinero que va a misiones. Eso debería solamente crecer en esta iglesia. Nunca debería menguar nuestro ministerio de misiones. Tenemos una iglesia que nos apoya, que 50% de sus ingresos van a las misiones. Entonces ellos han crecido como iglesia, pero manteniendo esto. Y cuando nos preguntan cuánto deberíamos poner en el presupuesto para misiones, yo pienso, bueno, ¿no hay límite? ¿90%? ¿95%? Yo qué sé. No, obviamente no es un número, no hay un porcentaje, pero digo que a todas las naciones era la pasión de Jesús. Bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y eso quizás es una cosa mía, pero yo crecí en una iglesia bastante conservadora en Estados Unidos donde casi nunca se habló del Espíritu Santo. Yo no sabía nada del Espíritu Santo hasta ir a la uni. Para mí era todo la Biblia, la palabra, la cruz, la palabra. Siempre hablaron de la palabra y la cruz. Está bien la palabra, estoy predicando de la palabra, estamos usando la palabra, la cruz, y me daba la sensación casi que la Trinidad era el Padre, el Hijo y la Santa Biblia. Y porque nunca hablaron de dónde recibimos el consejo, el consuelo cuando estamos tristes, de la palabra. ¿Ah? ¿En serio? ¿No del Espíritu? Vale, de la palabra. Era siempre la misma respuesta. Y obviamente pero la palabra realmente es inútil sin el Espíritu Santo. Era Él quien inspiró y es Él quien la ilumina. El Espíritu Santo es una persona y no le dejemos fuera de nuestra Trinidad. Ok, solamente eso, lo dejo ahí. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí, entonces, es donde quizás queremos enfocarnos. ¿Cómo lo hizo Jesús esto? ¿Cómo hizo Jesús? ¿Cómo les enseñó? ¿Qué significa eso? ¿Fue una clase de enseñanza bíblica que hizo Jesús cuando dice enseñándoles a
guardar todas las cosas que os he mandado. ¿Cómo lo hizo Jesús? Cuando los discípulos escucharon id y hacer discípulos, ¿en qué estaban pensando? En cómo Jesús les había discipulado, ¿no? Lógico, no estaban pensando en ninguna otra cosa. Jesús llevaba 3 años discipulándoles, ahora le dice, id a hacer discípulos, ¿y qué van a hacer? Lo que hizo Jesús. Y tengo que creer que lo que Jesús quería decir era lo que llevaba 3 años haciendo. Pues, ¿qué hizo entonces? ¿Cómo lo hizo? Eso lo miramos. ¿Cómo lo hizo? Primero, hizo predicaciones, ¿no? Predicó a 4.000, 5.000, el sermón del monte, no sabíamos cuánto estaban ahí, pero predicó sermones. Y las predis están bien. Voy a hacer una autocrítica de las predicaciones ahora y no quiero que pienses que estoy en contra de predicaciones. ¿Ok? ¿Todo el mundo claro desde el principio? No estoy en contra, estoy predicando ahora. Entonces no estoy en contra de predicar, pero tiene sus límites. ¿Ok? Jesús lo hizo, lo estoy predicando. Jesús incluso dijo en Marcos 16, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Vale. Pero pregunto, a veces en la iglesia ponemos todo el peso de eso de ir y hacer discípulos en las predicaciones del domingo por la mañana. Y te pregunto si una predicación unitaria, porque esta predicación tiene que ser unitaria, tiene que ser para todos, no vale hacer una predicación que solo vale para los de 15 a 16 años, o solo vale para los que llevan 20 años en la fe. No, tengo que hacer una predicación ahora unitaria que sirve para todos, más o menos. Si esa es necesariamente donde deberíamos poner todo el peso de este mandamiento de Jesús de ir a hacer discípulos. Muchos cristianos ven la predicación del domingo y este culto como el centro de la iglesia. Y te pregunto, si tú ves cuando Jesús predicó a los 5.000, a los 4.000, si eso era el centro de su ministerio. ¿Tú ves eso como la parte central del ministerio de Jesús o algo importante que hizo, pero no es centro? Yo lo veo como una cosa imprescindible de su ministerio, pero no es centro. Vamos a ir a lo que yo creo que fuera el centro de su ministerio, pero si quitas lo de predicar a 4.000 y 5.000, pues eso sería una pérdida tremenda, porque cuando predicas puedes llevar el mensaje a mucha gente a la vez. Predicar a 5.000 de golpe, increíble. Pero ¿qué impacto tiene predicar a tantos a la vez? No sé si conocéis esto, si habéis visto esto alguna vez, el pirámide de aprendizaje de Edgar Dale. Hay gente que discute con los porcentajes que pone que no es una manera, no sé cómo se puede medir específicamente, pero yo creo que tiene su lógica. Si no lo puedes leer, te lo leo. Dice que si solo escuchas algo, recuerdas el 5% de lo que has escuchado. Y yo creo que todos los hemos vivido. Dime ahora mismo, ¿cuánto recuerdas de las predicaciones que has escuchado en tu vida? ¿Cuánto recuerdas de la predicación hace 2 semanas? ¿Cuánto recuerdas de la predicación hace un mes? Pues el 5% puede ser generoso de cuánto recuerdas de algo que solo escuchaste. Ahora, si lees en vez de escuchas, se dobla. El 10% recuerdas de lo que lees, porque tu mente lo tiene que procesar un poco más profundamente al leerlo. Pero al verlo, si pones un gráfico, se cuadruplica y llega a 20%, lo cual significa que en un año, si alguien te pregunta sobre esta predicación, probablemente la única cosa que vas a recordar es este gráfico. ¿De qué habló Giles en 2023? No sé. Tenía una pirámide de colores. ¿De qué era? No sé. Pero al verlo y a ver escuchar, sí, eso ahora 30%, mira, estás viendo y escuchando, entonces, vamos a 30%. Si lo digo y lo discutimos, ahora entramos en una conversación, eso va a 50%. Si lo haces tú, 75%. Y si vuelves a predicarlo o decirlo y hacerlo tú, se lleva a 90%. Lo interesante es, te olvidas del 10% de lo que dices tú.
Entonces, si me preguntas a mí en un año, ¿de qué predicaste tú? Ya yo, era algo de, a ver, ¿de qué prediqué? Y quizás recuerdo el 90% de lo que enseñé yo, pero voy a olvidarme yo del 10%. Miro mis apuntes y digo, sí, es cierto. Entonces, con esta pirámide, yo creo que discutimos, si quieres, sobre los números exactos, deja eso. Pero si piensas en eso y ponemos todo el peso para hacer discípulos sobre esta predicación los domingos por la mañana, realmente estamos eligiendo el método menos eficaz como el vehículo principal para llevar a cabo el mandato de Jesús. El 5% te vas a recordar, y eso es lo que hemos elegido como el método principal. Yo creo que los sermones son importantes, por eso estoy predicando, y están un gran apoyo para los que están siendo discipulados. Pero a solas, como el único método para hacer discípulos, deja mucho que ver, mucho que desear, digo. Pues porque Jesús no solo predicó, ¿no? ¿Verdad? Jesús no solamente vino y predicó en diferentes sitios, ¿no? Hizo más cosas. ¿Qué hizo? Predicó y también ministró, cuidó, sanó, administró a las personas, mandó a sus discípulos a hacer lo mismo. Pero bueno, luego llegamos a sus discípulos, todavía no hemos hablado de ellos. Hizo predicaciones, ministró, cuidó, sanó, administró. Seguro que había algo de administración cuando llegó a una casa y no había espacio y tenían que... Te da la sensación que Jesús era un poco más relajado, que llegaba a un sitio y la gente no cabía, y bueno, que se agrupen, y luego viene su madre y dice que nos dejen pasar, y dice, ¿quién es mi madre? Y, Yo sugiero que aquí es donde nos hemos enfocado muchísimo a veces, y si caemos en error, es caer en el error de solo copiar a Jesús con los primeros dos. Y nos involucramos tanto en hacer predicaciones y ministrar, y cuidar, administrar, que no tenemos tiempo para la tercera cosa que hizo Jesús, que era quedar con sus discípulos. Jesús llamó a los 12, pero luego tenía 70 que mandó, pero por lo menos tenía los 12, y Jesús les llamó, y Jesús se invirtió de una forma única en esos 12 discípulos, ¿verdad? Y luego tomó el tiempo para quedar con ellos después de las predicaciones, después de ministrar, después de cuidar, sanar, después de todo eso, se quedó con ellos para hablar y contestar sus preguntas, ayudarles a llevar a cabo lo que había enseñado a su vida práctica. Me gusta mucho Marcos 10, cuando está Jesús y había explicado, ¿es Marcos? Sí, es Marcos 4, perdón, Marcos 4. Cuando Jesús acaba de decirles la parábola del sembrador, y dice, cuando se quedó solo, los 12 y los que estaban alrededor de él le hicieron preguntas sobre las parábolas. Y Jesús, en versículo 13, dice, ¿no entendéis esta parábola? ¿Cómo podréis entonces entender las demás? Lo imagino como, por favor, esa era mi más sencilla. No tengo más sencillas que esa. El sembrador tiraba la semilla. ¿Qué será la semilla, por favor? Es obvio, casi la exasperación de Jesús, como, ¿en serio? ¿No lo habéis entendido? O cuando están en el barco más tarde y Jesús dice, cuidado con la levadura de los fariseos, y ellos dicen, es que no hemos traído pan. Y Jesús, no es pan, no estoy hablando de pan. Llévame monólogo. Por favor, imagino que Jesús tenía mucha paciencia a ellos, pero eso tenía que quedar con ellos porque no pillaban para nada. Este sembrador, una semilla, ese camino y las rocas, ¿de qué va todo esto? Y les ayudó, como dijo ese chaval, a llevar la enseñanza teórica al caso práctico de su vida diaria. Y quedó con ellos para ayudarles a hacer eso.
Y lo triste es que últimamente he estado hablando mucho con jóvenes líderes en la iglesia y he escuchado muchos de ellos decir que al tener tanto que hacer en el ministerio, han dejado esa parte de quedar personalmente con alguien para discipularle, lo han dejado atrás. Tengo tanto que hacer para organizar el culto y los programas y apagar los fuegos en la iglesia que no tengo tiempo para hacer discípulos personalmente. O personas en la congregación que dicen, pues yo tengo tanto tiempo en mi trabajo secular y luego el ministerio que hago en la iglesia que no tengo tiempo para añadir, quedar con alguien más para discipularle. Y no tenemos tiempo ni para quedar y orar el uno por el otro. Y si tenemos eso de hacer predicaciones, te hago esa pregunta. ¿Qué habría pasado si Jesús solamente hubiera hecho 1 y 2? Si no hubiera llamado a ningún discípulo, si no hubiera quedado con ellos para formarles, si Jesús hubiera venido, habría predicado, habría sanado, habría ministrado a personas en muchas ciudades, luego muerto en la cruz y regresado. Obviamente no podemos saber. No sabemos lo que habría pasado. Y no lo hizo así por una razón. Pero yo sugiero que no lo hizo así porque creo que es muy probable que si Jesús solo hubiera hecho predicaciones y ministrado y nunca había llamado a ningún discípulo para formar, habría quedado con toda la gente que estaba ahí gritando crucifícale, crucifícale el día de su crucificación. Aparecieron 50 días más tarde en el día de Pentecostés cuando vino el Espíritu Santo, pero ¿qué habría pasado ese día si no fuera por los discípulos que Jesús ya había formado? El legado que dejó Jesús en este mundo no fue la multitud, fue sus discípulos, y luego la multitud vino a ellos y la iglesia creció de una forma increíble. Si solo nos enfocamos en predicaciones, en ministerio, cuidado, todo eso, pero dejamos de formar a otros de forma personal, puede ser que nosotros acabamos con la misma duda y preguntamos qué pasa con nuestros jóvenes o qué pasa con la gente en nuestra iglesia que no tiene compromiso. Pues, ¿quién se está invirtiendo en ellos personalmente? Es la pregunta. ¿Y qué pasaría si, por ejemplo, siguiéramos el ejemplo de Jesús? Y no hablo de cambiar toda la estructura de la iglesia, tampoco, no estoy hablando de tíralo toda la basura, todos los ministerios fuera, no, ya no vamos a predicar, no estoy hablando de nada de tonterías. Solamente, ¿qué pasaría si cada persona aquí orara sobre una persona que vas a tener? Y quizás ya la estás haciendo, y quizás es simplemente poner algo de más con propósito en lo que ya estás haciendo. Pero este es el reto. El reto entonces es orar y buscar a una persona con menos años en la fe y una persona con más años en la fe. Entonces al final orarás por 2 personas. Una persona en quien te vas a invertir y una persona que se va a invertir en ti. Tú eres en Timoteo, Pablo se invierte en ti y tú buscas tu hombre o mujer fiel. ¿Sabes ese pasaje donde Pablo dice, Timoteo, las cosas que has escuchado de mí oído de mí ante muchos testigos, esto, Timoteo, encarga a hombres fieles y mujeres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros? ¿No? Esa cadena. Entonces, ora y busca, Señor, pon en mi mente el nombre de alguien en quien quieres que me invierta y alguien que podría invertirse en mí. Te recomiendo a alguien del mismo género. Es mi recomendación. Lo puedes romper si quieres. Si quieres ser rebelde en todo lo que digo hoy, si quieres ser rebelde, adelante. Simplemente si quieres, lo hago de mi manera, pues, pero hazlo. Hazlo de tu manera bien, pero hazlo. Entonces, si quieres ser rebelde, vale. Pero yo recomiendo del mismo género. Yo creo que eso causa menos confusión. Y recomiendo, si nunca lo has hecho antes, yo recomiendo no intentar la primera vez con alguien que es 50 o 60 años menor que tú. Empieza con la próxima generación. Entonces, eso, cuando tú, si tienes 40 años, si tú intentas discipular a alguien con
30 años eso funciona y hay muchas cosas que todavía se entienden entre los dos. Y para que los jóvenes, los adolescentes aquí no estén confusos, esta predicación no es solo para que tú busques a alguien mayor que para ti, sino que tú también estás pensando en los que tú vas a invertirte. Incluso tienes 12 años, hay niños en quienes te podrías invertir. Todos. Este reto de ir y hacer discípulos, ¿es solo para los líderes de la iglesia? ¿Es solo para gente mayor? ¿O es para todos? Es para todos. Nos mandó a todos a ir a hacer discípulos. Y te manda a ti. Da igual tu edad. No puedes escapar eso. Bueno, yo tengo 12 años, así que alguien me discipule. Sí, que alguien te discipule. Y luego, ¿en quién te inviertes tú? Es la pregunta. Ora y busca. Luego queda con esa persona una vez al mes. Por lo menos una vez al mes. Otra vez, si tú quieres ser más orgánico, si eres como mi mujer y no te gusta organizar la cosa tanto, lo quieres más orgánico, fenomenal. Revela, hazlo de tu manera. Que sea orgánico. A mí me ayuda a hacerlo como decir, vale, y cuando nos quedamos, al terminar digo, vale, ¿y cuándo va a ser la próxima vez? Y lo ponemos en el calendario y lo tengo y le veo el mes que viene o la semana que viene, dependiendo de cómo es. Pero quedar con esa persona una vez al mes, ¿para qué? ¿Para qué? Y esto lo quiero decir de la forma más sencilla. Es esto. Esto es mi reto. Hablar de lo que Dios os está diciendo en la palabra y orar el uno por el otro. Quiero que veas que esto no necesariamente es una clase de enseñanza bíblica. Es simplemente compartir el uno con el otro. Es algo recíproco, pero obviamente no sois iguales en el sentido que alguien está buscando a alguien mayor en la fe para ser una influencia en su vida, pero es algo recíproco. No es venir y decir, mira, te voy a explicar, tú que no sabes nada y yo que lo sé todo, te lo voy a explicar cómo va. No es eso, sino dos personas juntándose para hablar de lo que Dios está diciendo a cada uno en su palabra y orar el uno por el otro. Estaba hablando ayer mismo con un joven líder de la iglesia que me estaba lamentando que en su iglesia no había nadie que podría invertirse en él. Yo dije, pero ¿no tenías algún anciano que podría hacerlo? Y dijo, sí, hay un hombre que quiere ser genial, pero yo creo que no quiere hacerlo porque sabe que yo he hecho el seminario y él piensa que puedo enseñarle. ¿Qué puedo enseñarle yo si le he hecho el seminario? Pero lo ves, ahí regresamos al mismo concepto de que hacer un discipulado es enseñanza bíblica y tú le tienes que enseñar teología, tú le tienes que dar una clase. A lo mejor acaba siendo así. A lo mejor, si los dos lo queréis, pues será una clase de enseñanza bíblica porque el que está siendo discipulado y el que le está discipulando, a los dos lo quieren, pues les encanta, pues fenomenal. Pero en otros casos no. Entonces, por eso digo, empieza aquí. Hablar de lo que Dios os está diciendo en su palabra y orar el uno por el otro. ¿Qué tal estás? ¿Cómo puedo orar por ti? ¿Qué te está diciendo el Señor en su palabra? Eso, si empiezas así, yo creo que verás que esto crece según cómo Dios os diseñó. Cada uno con su don. Este que tiene el don de enseñanza, a lo mejor lo que hace acaba siendo una clase de enseñanza bíblica, pero será fenomenal. Este que no tiene el don de enseñanza, pero tiene el don de administración, acabarán administrando cosas juntos y será la bomba lo que hacen juntos y cómo crecen juntos mientras organizan. Este que tiene el don de hacer misericordia, llevará a esa persona juntos mientras sirven a los pobres y lo harán juntos. Y será compartir y hablarán después de servir a esa persona de cómo Dios les ha usado en su vida y será una forma tremenda. Cada persona será diferente, cada discipulado será diferente según cómo os diseñó Dios, pero recomiendo empezar ahí. ¿Lo ves complicado? ¿Lo ves imposible? Con una persona sería mi reto. A ver lo que piensa cómo sería la iglesia ahora si todos nosotros tuviéramos una persona menor en la fe en quien nos estábamos invirtiendo y una persona que nos estaba invirtiéndose en nosotros.
Solo un consejo que le doy. El consejo es no dar consejos. Entiendo que es un poco irónico, pero mi recomendación es, por lo menos al principio, cuando quedas con una persona, resiste la tentación de ir directamente a dar consejos. Haz preguntas, escucha, y cuando te pida, ¿qué debo hacer? Entonces te invita a dar consejos, pero no des consejos desde el principio. Es mi consejo no dar consejos. ¿Me entiendes? Espera hasta que haya esa invitación, porque puede ser que a veces lo arruinamos desde el principio, que el joven está compartiendo algo muy profundo para él y soltamos, pues, tienes que amar más a Dios. Y el joven como, vaya, no lo sabía. Y picamos el orgullo y hacemos que parezca más sencilla la cosa que realmente es. No la hemos escuchado bien. Escucha, haz muchas preguntas. Y luego, si te pide, haz tus consejos. Pero realmente no va a depender de tus consejos, realmente. Será ese roce, ese acompañamiento espiritual. Será compartir vuestras vidas que va a tener el impacto principal. Ok. Y Jesús termina diciendo, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Lo que me gusta de cómo termina el pasaje es que Jesús queda contigo. Jesús no te manda a hacer discípulos y dice, vete tú y te quedas solo. No, Jesús dice, y yo sigo quedando contigo. Jesús va contigo todos los días mientras tú vas con ellos. Los de la alabanza, bueno, lo he sacado de la presentación, no sé cómo lo he hecho. Vale, podemos volver, los de alabanza pueden subir, pero podemos volver a ponerlo, ¿cómo lo hago? No. Si se puede volver a poner la presentación. Yo quiero dejar ese reto que hay al final. Voy arriba en vez de abajo. Y quiero que tomes un momento para orar. Dice, Señor, pon en mi mente una cara, un nombre de alguien en quien podría invertirme. Y alguien a quien podría ir para que se invierta en mí. A ver si puede. Ahí está. Toma un momento, solo tú y Dios. Pregúntale, Señor, ¿a quién me mandas? Tanto a alguien menor como a alguien mayor. Y al pensar en un nombre, una persona, no discutes mucho con el Señor. Simplemente puedes ir a esa persona que preguntarle esta misma mañana, ¿qué tal estás? Y decirle, mira, mientras estaba orando, tu cara, tu nombre vino a mi mente. Si en algún momento te interesa, llámame. Y lo dejas en sus manos. Si no te llama nunca, pues no estás obligándole, obviamente no vas a obligar a alguien, pero decirle, mira, pensaba en ti. A mí me encantaría animarte en tu fe. Quedar contigo para saber cómo puedo orar por ti. A mí me encantaría, para que sepas. Yo creo que a nadie se ofende si alguien dice, me encantaría quedar contigo para saber cómo puedo orar por ti. A lo mejor no lo quieren, pero no es ofensivo.